Hola, aventurero. Hoy te doy la bienvenida a un viaje que te llevará a los rincones más oscuros de la historia de la ciencia. Prepárate para conocer a los personajes más siniestros que alguna vez caminaron por la faz de la Tierra. Hoy te traigo un tema que te dejará con la piel de gallina, un recorrido por las mentes más perturbadoras y los experimentos más escalofriantes. Vamos a explorar la vida y obra de los 9 científicos más malvados de la historia. Estos individuos no solo hicieron descubrimientos, sino que también llevaron a cabo actos que desafían toda moralidad. Detrás de esas batas blancas y microscopios se esconden mentes retorcidas capaces de las atrocidades más inimaginables. Sus laboratorios eran lugares de pesadilla, donde la ética y la humanidad eran dejadas de lado. Desde experimentos inhumanos hasta la creación de armas biológicas, estos científicos no conocían límites en su búsqueda de conocimiento y poder. Estos individuos cruzaron todos los límites éticos en nombre de la ciencia. Sus acciones dejaron cicatrices profundas en la historia y en la humanidad. ¿Te atreves a acompañarme en este descenso a los infiernos? Vamos a desentrañar los secretos más oscuros y las historias más macabras. Prepárate para descubrir los horrores que se esconden en los laboratorios más tenebrosos, lugares donde la ciencia se convirtió en una herramienta de terror. Hoy vamos a desenterrar a los Frankenstein modernos, aquellos que jugaron a ser Dios y pagaron un precio terrible por su arrogancia. Abróchate el cinturón, aventurero, que esto va a comenzar. Este viaje no es para los débiles de corazón, pero si estás listo vamos a sumergirnos en el abismo. Nuestro primer condenado se encuentra en el epicentro del horror nazi Auschwitz. Allí operaba Josef Mengele, el infame ángel de la muerte. Mengele no veía a los prisioneros como seres humanos, sino como ratas de laboratorio para sus experimentos retorcidos. Gemelos idénticos eran separados, sometidos a transfusiones de sangre cruzadas, inyecciones de enfermedades, mutilaciones. Mengele escapó a la justicia, muriendo en libertad en 1979, pero su legado de dolor y terror sigue vivo en los pasillos de Auschwitz. Si creías que lo habías visto todo con Mengele, espera a conocer a Shiro Ishii, el cerebro detrás de la unidad 731. Imagina un laboratorio secreto en Manchuria, donde los gritos de los prisioneros se perdían en la noche. Personas inocentes eran infectadas con enfermedades como el anthrax y la peste bubónica, y diseccionadas vivas sin anestesia. Ishii nunca fue juzgado por sus crímenes. Estados Unidos le ofreció inmunidad a cambio de sus investigaciones. La unidad 731 es un recordatorio de que la maldad no tiene límites. Fritz Haber, un químico brillante, ganador del Premio Nobel, es una figura controvertida en la historia de la ciencia. Su trabajo revolucionario en la síntesis del amoníaco no solo le valió el prestigioso galardón, sino que también transformó la agricultura moderna. Sin embargo, su legado está manchado de sangre. Haber, quien salvó a millones del hambre, también fue responsable de la creación de armas químicas letales. Su investigación sobre la síntesis del amoníaco permitió la producción masiva de fertilizantes, revolucionando la agricultura y evitando hambrunas a gran escala. Millones de vidas fueron salvadas gracias a su ingenio. Pero durante la Primera Guerra Mundial, Haber aplicó su conocimiento químico de manera devastadora. Desarrolló gases venenosos como el cloro y el gas mostaza, utilizados en el campo de batalla con efectos horribles. Imagina la agonía de los soldados en las trincheras, enfrentando un enemigo invisible. El aire, que debería ser fuente de vida, se convirtió en un arma mortal. Asfixiados por un aire que quemaba los pulmones, los soldados sufrían una muerte lenta y dolorosa. La guerra química cambió para siempre la naturaleza del conflicto. Haber, el salvador de millones, se había convertido en el verdugo de miles. Su dualidad moral es un recordatorio de los peligros del conocimiento sin ética. Su propia esposa, Clara Immerwahr, una química pacifista, horrorizada por las aplicaciones de su trabajo, se suicidó en protesta. Su muerte fue un golpe devastador para Haber. Un final trágico para un hombre que osciló entre la luz y la oscuridad, entre el bien y el mal. Su vida es un testimonio de las complejidades de la moralidad humana. Dejando tras de sí un legado envenenado, Fritz Haber sigue siendo una figura que provoca tanto admiración como condena. Su historia nos recuerda que el poder del conocimiento debe ser manejado con responsabilidad. Thomas Midgley Jr.,
un químico estadounidense que desató dos de las mayores amenazas para nuestro planeta. Todo comenzó con la gasolina con plomo, que mejoraba el rendimiento de los motores pero liberaba un veneno silencioso al medio ambiente. El plomo causaba daños neurológicos irreversibles, especialmente en los niños. Midgley también desarrolló los clorofluorocarbonos, CFC, que devoraban la capa de ozono. Midgley murió en 1944 sin saber la verdadera magnitud de su legado. Una historia que nos recuerda que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Jack Parsons, un hombre que desafió los límites de la ciencia y la cordura. Nacido en 1914, Parsons se convirtió en una figura clave en la historia de la ciencia espacial. Su pasión por los cohetes comenzó en su juventud, cuando realizaba experimentos en su patio trasero. En la California de los años 30, Parsons fundó el Laboratorio de Propulsión a Chorro, JPL. Este laboratorio se convirtió en el epicentro de la investigación de cohetes en Estados Unidos, y Parsons fue uno de sus principales impulsores. Su trabajo pionero sentó las bases para los futuros viajes espaciales. Pero Parsons ocultaba un secreto. De día, científico brillante. De noche, devoto de la magia negra y discípulo de Aleister Crowley. Crowley, conocido como el hombre más malvado del mundo, influyó profundamente en Parsons, quien se sumergió en el mundo del ocultismo y los rituales esotéricos. Parsons creía que la ciencia y el ocultismo eran dos caras de la misma moneda. Para él, los rituales mágicos y los experimentos científicos eran formas de explorar los límites de la realidad y la conciencia humana. Esta dualidad lo llevó a vivir una vida llena de contradicciones y peligros. Murió en una explosión en su laboratorio en 1952, a la temprana edad de 37 años. Las circunstancias de su muerte siguen siendo un misterio, alimentando teorías de conspiración y especulaciones sobre su vida secreta. Jack Parsons vivió y murió al límite de la realidad, un recordatorio de que la línea entre la genialidad y la locura es tan fina como el filo de un cuchillo ritual. Su legado perdura, tanto en los avances científicos que ayudó a lograr como en las historias oscuras y misteriosas que rodean su vida. Trofim Lysenko, un agrónomo que prometía aumentar la producción de alimentos con sus revolucionarias teorías. Lysenko rechazaba la genética mendeliana, proponiendo la herencia de caracteres adquiridos. Stalin, seducido por las promesas de Lysenko, lo convirtió en el zar de la biología soviética. Los científicos que se oponían a sus ideas fueron perseguidos, encarcelados e incluso ejecutados. Las cosechas se perdieron, la hambruna se extendió y millones de personas murieron. La historia de Lysenko es un recordatorio del peligro de la censura científica. Sidney Gottlieb, el maestro de las marionetas mentales. Gottlieb dirigía el programa MKUltra, una operación clandestina que buscaba controlar la mente humana. Drogas psicodélicas como el LSD, la hipnosis, la tortura psicológica, la privación sensorial. Los sujetos de prueba, a menudo sin su consentimiento, eran drogados, torturados, sometidos a electroshocks. Aunque la CIA destruyó la mayor parte de los archivos del MKUltra, algunos documentos salieron a la luz. Sidney Gottlieb murió en 1999, llevándose a la tumba muchos de los secretos del MKUltra. Andrew Wakefield, el médico que desató el pánico a las vacunas. Wakefield publicó un estudio que vinculaba las vacunas con el autismo. El problema es que el estudio de Wakefield era un fraude, una manipulación de datos. La comunidad científica desmontó las mentiras de Wakefield y se le retiró la licencia para ejercer la medicina. Pero el daño ya estaba hecho, dando alas a movimientos antivacunas que ponían en riesgo la salud pública. La historia de Wakefield es un recordatorio de que la verdad importa y que la desinformación puede tener consecuencias devastadoras. Ilya Ivanov, el biólogo ruso que intentó crear híbridos humano-simio. Ivanov recibió una misión secreta: crear un ejército de supersoldados, criaturas fuertes e incansables. ¿Su plan? Inseminar a hembras chimpancé con esperma humano. Ivanov llevó a cabo sus experimentos en secreto, pero afortunadamente, sus experimentos fracasaron. Los híbridos humano-simio nunca llegaron a nacer. La historia de Ivanov nos recuerda que la ciencia no está exenta de moral. Y hasta aquí nuestro recorrido por los científicos más malvados de la historia. ¿Qué te ha parecido, aventurero? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido intrigante.
Hemos visto cómo la ambición desmedida y la falta de ética pueden corromper incluso a las mentes más brillantes. Recuerda, aventurero, la ciencia es una herramienta poderosa, pero puede ser utilizada para el bien o para el mal. Depende de nosotros, como sociedad, establecer los límites éticos. Hasta la próxima, aventurero.